licencia dicen ganga mayombe, va con licencia los propios dicen tulumana, va con licencia en tango, de lemba en zulu, dice de Nkele, dice va con licencia, dice de los propios dicen lemba, dice va con licencia, como dicen, Don Fumbe que cuenta en ganga, arriba en todo, dicen cariajo, dice Cucami Nuana Musiteto, Burcutela Musiteto Tuiza, Urian Susu, en Fula, Cheche Bacheche, Cuenda Munda Praga, Tandita Mayombe, Pangueame Ochosi, Ronda en Combo, Vititi en Sila, dice Vaya, dicen Saracheche, dicen Bacheche, con lo propio dice Yoruba, dice licencia Anquise Musenga, licencia Mayanquere, licencia Piango en Finda, Nueve Uñas, licencia Quillumba en Fuiri, va con licencia los propios dicen Doki, va con licencia Nueve Saya, Pintumalo Malongo, va con licencia en San Piampungo, va con licencia Unalongo en Zambul, va con licencia Luna Nueva Siete Saya, va con licencia Quimasa Cuatro Vientos, va con licencia Cabo Guerra Tetetetie, va con licencia Pungo en Pumba, va con licencia Lucampe, va con licencia Tata Cañengue, va con licencia Luzuelo Suano, Quilanga en Pungo, Marufinda Marihuanga en Fumbo que cuenta en Cheche Bacheche, Musilango va con licencia en Cuniá Lemba Naribe Sanga en Fumbe, va con licencia Guatariamba, Lucero Madrugada, Sarabanda, va con licencia Quilanga Zonga, va con licencia Mombala, va con licencia en Gusandungo, va con licencia todo Fumbe que cuentan Cheche, dicen Bacheche arriba en ganga, va con licencia de los tataitas, de los tatas, de la yayi, de los engueyos, para que cuente Cheche todo un día media hue, para que cuente Cheche Bacheche, dicen en Sila, dice los propios dicen como dicen, en los propios dicen Finda, ya va dicen Sara, dicen Cariajo, dice a uno Mundela, a uno Juana, para que cuenta dicen en Fuiri, dicen Cariajo, dice un salam aleikum para todos, dicen Tata, ya voy a estar suelto, lucero viene alumbrando, ya, como es, ya, voy a estar suelto, lucero viene alumbrando, ya, como es. Hoy vamos a hablar referente a una huanga o una guerra donde utilizamos un ñame que presentamos al enganga y esta representación vamos a hacer la cara de los dos enemigos. Por lo tanto, realizar estas formas primitivas nos remontamos a cientos de años atrás. Es por eso que el gangulero presenta estas obras para conocimiento de todo aquel que está interesado en conocer sobre la cultura afrocubana y también conocer a aquellos que son religiosos, formas primitivas que los van a ayudar para vencer una guerra. Las huangas o guerras son comunes entre los propios religiosos. Un Munanzo Congo puede tener guerras de espíritu de Inquisis Malongo con otro Munanzo Congo. Siempre existe la diferencia y ese Munanzo Congo, pensando que es mejor que el otro Munanzo Congo, a pesar que somos una sola religión, pero con diferentes ramas. Tratamos formas primitivas que nos van a dar el entendimiento real de cómo funciona Palo Mayombe, la intimidad de un Munanzo Congo. Podemos ver un ñame al cual hicimos unas cuantas caras, que ahí podemos ver dos caras, la del hombre y de la mujer, y a la vez esto se va a convertir en una presentación con centella. Vamos a poner dos muñecos en representación de esa yayi y de ese tata, ya que estas personas tienen un Munanzo Congo, pero no sé qué es lo que sucede, que siempre están en guerra con otras personas. Realizar estas formas primitivas y presentar patipén bajo signo que nos dan la idea de lo que estamos haciendo, estamos muy profundos, integrados en estas formas primitivas cuando nosotros en realidad trabajamos estas artes. Trabajar Palo Mayombe demuestra lo primitivo que puede ser y sin embargo puede ser confuso para algunos religiosos.
trabajar formas primitivas que nos adentramos al tiempo Congo es difícil para muchos religiosos. Vemos cómo está hecho este ñame y cómo nosotros podemos realizar esta obra que nos va a presentar el poder y la fuerza que tiene todas estas formas primitivas que al cual presentamos. Palo Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Se dice que los espíritus de Mayombe estos no poseen cabeza y que es la fuerza bruta que arrasa con todo lo que se le puede presentar a su paso. Y por lo tanto, nosotros tenemos una enganga Mayombe donde podemos implorar por Oyorumba, que es Sentei Andoki, en la representación del Palo Mayombe afro-cubano. Miramos cómo es que tiene el ñame dos caras, como esa que presentamos aquí, una cara aquí al costado y otra cara aquí de frente. La del costado es la del hombre y la de frente es la de la mujer, al cual se va a convertir después en centella o yorumba, como es conocida en las reglas congas del Palo Mayombe. Todas estas manifestaciones que ustedes pueden ver aquí, que se pasan pedazos de tela envueltos con mataris, van a ser la cara de centella en las representaciones de estas piedras que fueron buscadas en el cementerio. Traemos todas estas mataris para poder confeccionar esta ocara de estos dos enemigos y, sin embargo, vamos a poner arriba las dos personas que representaba en dos muñecos y esto va a traer graves consecuencias a la persona que se le hace. Claro que no recomendamos ninguna persona que realice buenas ni malas artes, simplemente dramatizamos escenas folclóricas para conocimiento de aquel que quiere conocer sobre esta cultura y, sobre todo, aquellos que son religiosos, manteniendo así la línea recta de las formas primitivas más auténticas que antes nunca se han dado. Conocer sobre Palo Mayombe es lo que nos da la capacidad de poder realizar un trabajo. Ya sabemos que esta religión hay que aprenderla en la práctica y que por ninguna razón solamente podemos estar leyendo un libro para tener una idea de lo que es Palo Mayombe. Siempre los guanguleros han aprendido con sus padrinos y esto significa de que los trabajos que se hacen tienen que ser aprendidos en la práctica para poder tener un entendimiento. Por eso es que damos estos trabajos, ya que usted no está en la práctica con su padrino, va a estar en la práctica con el Tataí Tiraca Induana Panguila. Reflejamos formas primitivas que nos van a dar ese poder en base a lo que nosotros conocemos, pidiendo en contra de nuestro enemigo. Cada matari que nosotros ponemos en los hoyos que abrimos en la representación de la cara o cara, vamos a ir pidiendo, dice que se lo urien a Mundele, que se urien a la Moana, que tengan siempre problemas, que estén siempre en dificultad y que se urien a todas las personas que viven con él. Esto, como es natural, es ciertas formas primitivas que existen en el Palo Mayombe, que los ganguleros pueden trabajar buenas o malas artes, dependiendo de las necesidades que tenga el religioso cuando éste tiene una huanga o una guerra con otros religiosos. Siempre hemos dicho que Palo Mayombe se mantiene en secreto. Palo Mayombe es una religión conflictiva porque todos los religiosos mantienen en secreto formas de trabajo y es muy difícil poder adquirir conocimiento que tienen los religiosos y que son vetados para otros que son también panguiames hermanos, pero de otros munanzos con. Huanga o guerra
son comunes entre los propios religiosos. Los religiosos tienen guanga o guerra simplemente para comprobar sus piezas religiosas o comprobar sus inquisis de enganga. Los ganguleros que ya conocen sobre esta religión se limitan a realizar malas artes. Es por eso que siempre el gangulero trata de evitar problemas religiosos que siempre son corrientes que van a levantarse a través del tiempo. Existen ganguleros que, a pesar de tener experiencia en la religión, siempre están en conflicto con otros religiosos, si bien porque dice que otras personas le echan inquisis malongo, espíritu, o le hacen obra o le están haciendo un trabajo. Muchas veces no existe eso, sino son ideas que tiene el propio gangulero, que por una razón u otra se encuentra obsesado en la religión. El gangulero prepara el ñame, pone como especie de que si fueran un cabello y pone en cada paño que pone en el ñame un palo. El palo puede ser vencedor, puede ser palo caja, puede ser palo jiquí, quiebra hacha, puede ser roble, puede ser vencedor, puede ser todos los palos que pudieran utilizarse cuando trabajamos en una enganga. Es bueno saber las presentaciones que nosotros hacemos y la representación que hacemos de centella, para que centella se urie al mundele, al tata, que es mundele, y a la yayi, que es mundele. Esto va a traer grandes consecuencias y dificultad para la persona que se lo haga. Usted se puede sentir o se puede poner en el pellejo de esa persona cuando existe un gangulero que conoce y hace estos tipos de trabajo para trabajar directamente la cabeza de la persona. Y es por eso que siempre los ganguleros conocedores de estas artes se mantienen callados para no demostrar sus formas de defensa que pueden tener. Aquí está utilizando los dos muñecos, la representación de la yayi y la representación del tata. Por eso, ahora cogemos y ponemos dentro de la cabeza, dentro del ñame, estas dos personas que están representando al enemigo y directamente invocamos a Sentei Andoki. Al representar a Sentei Andoki quiere decir que estamos realizando un trabajo malongo, un trabajo de malas artes. Es por eso que siempre enseñamos formas primitivas al cual el gangulero puede trabajar. Dice, llévatelo, dice carajo, yo manda. Dice que son, dicen muana, dicen mundele, purucutela, dice, llévatelo. Llévatelo. Uria te lo dicen carajo, yo voy a dar los mengas de los yo, dicen carajo. Yo voy a dar, dicen los mengas de los yo, dice tú, Uria te lo dicen cheche, dicen bacheche. Dice Uria, los propios dicen zarabanda. Dice Uria, dice los propios dicen Sentei Andoki cariajo. Dice Uria te la dicen cariajo, que son, dicen burucutela, que son mundeles, dicen guarihuari. Dice que son muanas, dicen guarihuari, dicen carajo. Dice Uria te lo dicen porque yo manda. El gangulero pide a centella, también llamada oyorumba. Y es por eso que el religioso siempre tiene abajo de su manga algo guardado para poderse defender de la huanga de una guerra o mayumba o brujería que hacen otros religiosos. Desde un punto de vista como este que estamos viendo aquí, dando presentación de cómo se trabaja delante de una enganga, nos damos cuenta que en realidad
estos trabajos o estas ensaras son bien primitivas. Y si nos ponemos en el pellejo de esta persona que le estamos haciendo estas ensaras, podemos imaginar las consecuencias que podemos hacerle, o que la persona puede tener, las consecuencias que puede tener. Levantando la letra de Infuiri, porque lo estamos haciendo el trabajo con centella. Al levantar la letra de Infuiri, que es la letra de muerte, esto va a traer consecuencias graves a la persona que se lo están haciendo. Muchas de estas ensaras se mantienen por mucho tiempo y mientras se va consumiendo el ñame, va produciéndose más malas corrientes de lo que hemos pedido en contra del Mundele, de la Muana, en contra del Tata y de Sayay. Tenemos que tener cuidado con quién tenemos guerra. Tenemos que tener cuidado que una huanga o una guerra equivale a que puedan perder hasta familiares que viven con usted. No solo usted está echando la guerra, muchos de estos ganguleros van a pedir que caiga quien caiga, que arriba en ganga no hay sentimiento, que el gangulero nunca tesia o tesi. Y es por eso que el gangulero nunca se echa para atrás de la ensara o del trabajo que hace. Y es importante conocer todo esto para darnos cuenta dónde estamos metidos y qué problemas podemos tener cuando nosotros tenemos guerra con un gangulero que conoce sobre esta cultura. A veces hemos pensado que Palo Mayombe es un salamaleco. No es un salamaleco. Palo Mayombe puede realizar buenas o malas artes. Y esto depende del religioso que lo está trabajando. Muchos de estos religiosos de cualquier Munanzo Congo, cuando empieza y se rayan y después pasan a ser tata, ellos quieren tener una enganga para estar en guerra o echar brujería a otras personas, o mayumba como es conocido. La mayumba es la brujería y la huanga es la guerra. Ellos a veces tienen guerras imaginarias y muchas veces no tienen las engangas cumplimentadas, no tienen las engangas bien hechas y se tiran a tener guerra con un gangulero que conoce. Siempre aquí va a ganar el que conoce más. Por eso uno tiene que tener limitaciones y saber con quién usted puede tener un problema. Cuando llamamos a Centella Andoquín, lo hacemos de esta manera. Centella está representando Paqueurie a la Muana y Paqueurie a Mundele. Y como son ganguleros, tenemos que realizar una ensara malongo directamente con Centella Andoquín, o también llamada Oyorumba. Es bueno darnos cuenta de cómo trabaja una religión y cómo es conflictiva en los momentos que usted puede estar pendiente y mirando estos programas. Y muchas personas se preguntarán, bueno, ¿y esto qué cosa es? Esto llegará el momento que la persona que haga estos trabajos tiene problemas, porque dicen que todo el mal que usted hace vuelve hacia atrás. Bueno, vuelve hacia atrás si usted no sabe trabajar esta religión correctamente como es. Por eso es mejor aprender buenas artes, porque de esa manera nosotros estamos llamando a buenas corrientes. Pero cuando nosotros hacemos una ensara con Lucancasi, con Centella Andoquín, entonces estamos llamando fuerzas superiores para hacer trabajos malongos, para hacer ensaras malongos. Conocemos de que sí existen personas que no van a tener sentimiento al realizar un trabajo. Van a saber que esta forma de trabajo pueden hacerla cualquier tata o cualquier yayi. Los engueyos no pueden hacer este tipo de trabajo. Siempre que usted haga una ensara o un trabajo, usted tiene que tener conocimiento de lo que usted está haciendo. Si usted no tiene la mamba siré
las 4 esquinas amarradas, usted no tiene las 4 esquinas del monte amarradas, usted no tiene las 4 esquinas del monte de enfinda, entonces usted está, como dice, guerreando a la deriva. Los ganguleros tiran mazango antes de realizar una guerra. Usted tiene que saber el nombre de la persona, hasta el nombre que sacó, para ir directo a hacer un ensara malongo a la persona que se le va a realizar. No podemos, vamos, que cómetelo y mastícalo y dale. No, esto no funciona de esta manera. Ya lo hemos dicho en otros programas o en otras miniseries que hemos expuesto, que esto es un trabajo de diferentes pasos a seguir y nosotros transmitimos estas formas primitivas para conocimiento no solo de religioso como algo cultural, que es esta religión afrocubana. No solo miramos la forma en que trabajan los religiosos, sino hay personas también que están mirando este programa y que están interesados en conocer más sobre esta cultura. Sabemos que esta cultura no trabaja solamente bueno, trabaja las dos fuerzas, porque cuando usted los rayan, trabaja bueno y trabaja malo. Esto significa que cuando usted es gangulero y usted da la caída, se muere, usted va a ser parte de esa enganga que usted tiene. Si usted la dejó enheredada, otro religioso quiere que la enganga le den camino para él poderse elevar, pero muchos religiosos en Tambatilanga, cuando mueran, quieren servir en su propia enganga, y estos son religiosos, como dicen, más religiosos que los otros religiosos que son simplemente religiosos por un tiempo. Muchos de estos tatas que han muerto quieren seguir permaneciendo en su enganga y dejan de heredero a su hijo, dejan de heredero a un hermano, dejan heredero al guanganquizo, al mayordomo, dejan de heredero al baconfula, aquel que rea con la pólvora, para que ese munanzo prosiga. Pero casi siempre estos munanzos, cuando prosiguen, tiene que haber una persona que haya aprendido muy bien sobre esta cultura y que el padrino le enseñó lo suficiente para que pueda proseguir ese munanzo congo, porque muchas veces se rompe esos munanzos congo y cada cual va cogiendo un camino porque la fe la tenía en el tata que dio su caída. Los religiosos siempre mantienen ese amor a su cultura. Los religiosos siempre imploran y realizan buenos o malos trabajos, siempre dependiendo de esa persona que viene a buscar la ensara. Es menester poder abrir los caminos de la persona, quitar los escollos, quitarle la brujería que le hacen, quitar los malos pensamientos, la vista que le pueden estar proporcionando por medio de brujería que hacen otros religiosos o por medio de personas que van a buscar brujería a casa de un tata, a casa de una yai. Otra cosa que queremos decir, que una brujería que te hagan con el palo mayombe solo se puede desbaratar si hay otra brujería, otra persona que sabe sobre el palo mayombe y puede romper ese ensara, ese trabajo que le hicieron. Ninguna otra persona puede romper una ensara que no sea hecha por otro mayumbero. Si ahora un mayumbero hace una ensara malongo, solo se puede desbaratar con otro gangulero que conoce sobre estos tratados y sabe sobre el trabajo que le hicieron y puede romper ese trabajo que le hicieron a esa persona. No existe el santero ni existe nadie más que pueda romper un trabajo del palo mayombe si no es otra persona que trabaja el palo mayombe afrocubano y tiene que conocer muy bien cuando hacen estos tipos de trabajo. Qué bueno es decir todas estas cosas porque le abre la mente a todos los religiosos y sabemos que una brujería del palo mayombe solo puede romper la otra brujería del palo mayombe, que no existen otras cosas que puedan, como dicen, romper el trabajo, la ensara malongo que hace un gangulero por los medios que tiene, por los convenios,
por los tratados, por las formas primitivas en que trabajan, por las patipembas que utilizan. Solo puede romper un trabajo así otro gangulero que conoce sobre esta religión. Los trabajos pueden ser diversos. Los trabajos pueden ser hechos por una yayi si no tiene la menstruación. Los trabajos que hace una yayi pueden ser tan fuertes como lo puede hacer un tata, pero no puede ser en el ciclo que ella tiene su periodo. Si conoce sobre las formas primitivas, si conoce el poder y la fuerza a utilizarse en la enganga, entonces sí el gangulero o la yayi, el tata o la yayi puede hacer los trabajos. Las yayi existen desde siempre y son muchas veces yayi que conocen sobre esta religión. Las yayi pueden hacer cualquier tipo de trabajo. Hay algunas limitaciones como arreo con fula que no pueden arrear con la pólvora, o tienen limitación de no pasar por abajo del curunfinda, o no pueden trabajar cuando tiene su menstruación, pero aquella yayi que ya no tiene menstruación no tiene limitaciones en poder realizar. Las yayi no pueden rayar a nadie. Las yayi simplemente son madrinas que pueden consultar y pueden hacer trabajo a sus propias ahijadas. Si bien hay un munanzo congo que está bien en balance, el padrino la consulta, y si es una mujer que tiene que hacerse un trabajo, la yayi es la que hace el trabajo. Todo esto es complemento de un balance de lo que es la religión del palo mayombe afrocubano. Traemos a nosotros estas formas primitivas porque así podemos darnos cuenta de cómo trabaja un gangulero en la intimidad de su munanzo congo, cómo cuando tiene una guerra, y cómo podemos pensar qué nos puede suceder cuando una persona, un tata, nos puede hacer este tipo de ensara o trabajo. Los mayumberos conocen sobre la forma primitiva al cual fueron enseñadas por sus padrinos. Si usted ha tenido un padrino que le ha enseñado estas formas primitivas, si usted ha tenido un padrino que se ha preocupado porque usted se desarrolle en el campo material de las formas primitivas afrocubanas del palo mayombe, entonces usted va a tener ese conocimiento que en realidad le han dado otros tata a usted. Uno puede conocer sobre palo mayombe. Toda presentación que se hace de palo mayombe en cualquier munanzo que exista es aceptado por los espíritus, porque todos son trabajos del palo mayombe afrocubano, y a pesar que usted no lo pueda conocer, lo puede conocer sus espíritus. Qué bueno es poder determinar estas formas primitivas, hasta dónde pueden alcanzar y cómo el gangulero puede realizar malos trabajos sin ningún sentimiento a la persona que se lo hace. Ay, dicen carajo, dicen llévatelo, dicen porque yo manda, dice senté ando encareado, dice Uria te lo dicen careado, porque yo manda, dice Uria te lo dicen cheche bacheche, dice yo voy a dar los mengas de lo yo, dice para que tu Uria cheche, dice bacheche, dice a los muanas, dice a los mundeles, dice para que te lo Uria, dice careado, porque yo manda. Dice que son, dicen cosas malas, que son burcutelas, dicen careajo. Dice Uria te lo enfinda, dicen careajo. Dice te lo Uria te lo encila, dicen careajo. Dice Uria lo dicen cunalombo, dicen careajo. Dice los propios dicen calunga, dice que los Uria dicen careajo, porque yo manda. Dice agüe son agüe, mañana son mañana, hoy es hoy, mañana mañana. Aprenda para que mañana usted mande un ensala maleco de cunanchila.